Quiero informarles que en esta ocasión tenemos un programa especial. Ahí en portada vemos una revista reconocida, quien se ha encargado por décadas y décadas de poner en primera plana, en primera noticia, a aquellos multimillonarios, los billonarios del mundo entero. Son los que en esta revista tienen el privilegio de estar en primera plana. Pero hoy vamos a hacer una entrevista a un multimillonario para saber su estilo de vida, conocer algunos consejos que tiene que decirnos para cada uno de nosotros. Para escoger esta persona para la entrevista fue bastante difícil. Quiero decirles que dentro de todos los multimillonarios que existen o que existieron, debemos de saber a cuál. Y para eso entonces pusimos algunos requisitos que deberían de cumplir. Y entre ellos está, tiene que ser un hombre con una riqueza inigualable. Un hombre que haya sido el número uno o que sea el número uno en el mundo en riquezas. Pero no solamente en riqueza, sino también en inteligencia o sabiduría. Es decir, no podía ser una persona que solamente tuviera dinero, pero que no demostrara que tiene sabiduría e inteligencia en sus negocios y en la vida. Tiene que ser una persona con esos atributos, pero también con una hoja de vida muy amplia, incluyendo éxitos y fracasos o errores. Sí, una persona con experiencia. No solamente un muchacho que haya heredado la riqueza de su padre, pero sin ninguna experiencia. Ellos no califican, sino que tiene que ser esa persona que tenga éxito en su vida y también aquellos errores que nos ayudan a entender las cosas. Y que su experiencia sea pública. Es decir, que haya sido en algún momento publicado, verificado esa experiencia, esa riqueza, esa sabiduría. Por lo tanto, solamente ahí cabe el nombre de un hombre, y es el siguiente, el rey Salomón. Hoy tendremos una entrevista con el rey Salomón, que vivió hace centenares de años. Y veamos a ver lo que nos dice. ¿Por qué escogimos a esta persona? Porque encontramos que en Primera Reyes 10, 23, 24 quedó registrado su experiencia, quedó registrado aquel testimonio verídico y dice así: así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas. Ahí está cumpliendo uno de los requisitos para esta entrevista: ser el hombre más grande en riqueza sobre la tierra. Y sigue diciendo, y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Quiere decir que este hombre también tenía sabiduría, no solamente riqueza, sino que Dios le había dado una sabiduría inigualable. Es por eso que hoy vamos a entrevistar a Salomón. Bueno, aquí tenemos al rey Salomón en el set y quisiera iniciar con una pregunta, rey Salomón, que les interesa a todos los oyentes. Sé que les va a interesar porque tiene que ver con el día de hoy, con lo que estamos viviendo en la actualidad. Y dice esta pregunta: ¿por qué hay opresión, injusticia y violación de derechos fundamentales en el mundo, en nuestro país? Y el rey Salomón nos responde: cuando veas que en una provincia hay opresión contra los pobres, que reina la injusticia y se violan los derechos de los pobres, no te sorprendas, porque a un alto funcionario lo protege otro más alto y a ambos los protege otro superior. Hasta el rey obtiene su parte de ganancia. Las riquezas de un país se la dividen entre ellos.
Oh, mira cómo responde Salomón a esta pregunta. Dice que cuando nosotros veamos injusticia, violación, opresión a los derechos fundamentales de los pobres, es que hay algo de por medio y es el dinero. Y dice que a un funcionario lo protege otro funcionario más alto. Nos está hablando de una cadena de corrupción, lo que estamos viviendo hoy. Y dice que incluso hasta el rey obtiene ganancias. Y Salomón, con esta experiencia, siendo rey, él sabe cómo se mueven los asuntos políticos, financieros, ahí en las jerarquías. Pero dice que todo se debe a las riquezas de un país, a lo que ellos le llaman el dinero del país. No hay otro motivo, es el dinero. Pero vamos con otra pregunta para el rey Salomón. Continuando la pregunta, rey Salomón, pero ellos ya son ricos, los que están en las altas jerarquías son ricos, ¿por qué quieren más dinero? Y el rey Salomón nos responde, el que ama el dinero nunca se satisface de lo que tiene, siempre quiere más y más. Eso tampoco tiene sentido. Entre más riqueza se tiene, más gastos hay. Lo único que se gana con tener riquezas es contemplarlas. Uy, mira la respuesta de Salomón. A mí me sorprende. Dice que el que tiene más dinero, más quiere dinero, pero también lo quiere porque más gasta. Cuán equivocados estamos nosotros en algunos momentos. Cuando pensamos, si tenemos más dinero, viviría mucho más feliz o viviría mucho más holgado económicamente. Pero aquí nos está dando un principio, Salomón. Nos está diciendo que el que tiene más, quiere más. Y siempre hay más gastos. Eso es una realidad que podemos observar en nuestros medios. Dice Salomón que esto no tiene sentido. Es decir, aquel que quiere más y más no tiene sentido estar acumulando, porque solamente esas riquezas servirán para contemplarlas, para ver una cuenta bancaria jugosa con un número grande. Solamente para eso sirve. Pero continuemos con Salomón. Hagámosle otra pregunta. Salomón, ¿qué pasa con el trabajador común y sin avaricia? Aquella persona que se gana el sustento con su trabajo diario, que es un obrero, que es un profesional, puede ser, pero es profesional para llevar alimento a su casa, para llevar un buen sustento. ¿Qué pasa con esa persona? ¿También cae en el error del dinero? Y Salomón nos dice en el verso 12, el trabajador llega a casa y duerme en paz, tenga poco o tenga mucho que comer. Pero el rico no puede dormir por sus riquezas, le traen muchas preocupaciones. ¿Qué respuesta más acertada me parece que da el rey Salomón? Dice que el trabajador, aquel que se gana su sustento legalmente, con el sudor de su frente, dice que llega a casa y duerme en paz. Incluso tenga mucho o poco, ahí va a dormir. Pero el que tiene mucho dinero dice que esa riqueza no lo dejan dormir. Y habrán sus excepciones, pero aquellos que quieren acumular y acumular, entiendo que se preocupan porque si su dinero lo pierden, por sus riquezas se van de un día para otro. Conocemos personas que han tomado la decisión del suicidio porque han perdido sus valores, sus riquezas, en un juego de azar, en la bolsa de valores o en alguna de estas entidades financieras. Continuemos con la entrevista. Bueno, Rey Salomón, yo sé que usted ha tenido mucho dinero. Dice la Biblia que más riquezas que cualquier hombre sobre la tierra. Pero ¿qué pasa con las personas que sí acumulan riquezas, que viven para acumular y acumular? ¿Cuál es la experiencia de esas personas? Y Salomón nos responde,
Hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol, es decir, en la tierra. Hay gente que acumula riquezas en perjuicio propio. ¿Cómo en perjuicio propio, Salomón? Sí, pues hace un mal negocio, lo pierden todo y no le queda nada para dejarle a sus hijos. Eso sucede. Nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas solamente, pero cuando muere no puede llevarse nada. Eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Entonces, ¿qué saca uno de su intento de atrapar el viento? Solo consigue días llenos de tristeza y dolor. Al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. Mira la respuesta que da Salomón y me llama la atención esta última parte. Dice que ¿qué hace uno con intentar atrapar el viento? Yo no sé si en algún momento nos hemos puesto a atrapar el viento, pero es en vano. No se puede encerrar. Así son las riquezas, se van de un día para otro, porque cuando morimos, dice aquí Salomón, de que nos vamos sin nada, a como vinimos al mundo, así nos vamos. Y dice que al tratar de acumular riquezas, me llama mucho la atención que está afirmando que lo que uno consigue es llenarse de tristeza y de dolor. Pero esta frase que me pone a pensar, al final dice que aquella persona que quiere acumular riquezas queda frustrado, incluso enfermo y enojado. Eso es una frustración completa. Debemos de cuidarnos de acumular riquezas. Y no estoy hablando solamente de miles de millones de dólares, sino aquellas personas que con su trabajito, con su empleo, quieren acumular y acumular algo sin sentido. No es que no tengamos un ahorro, por supuesto, pero algo que es para tenerlo, que no se puede gastar, que es solamente para contemplarlo, como dice Salomón. Tengamos cuidado con eso. Pero aprovechemos el tiempo y preguntémosle algunas cosas más a Salomón. Bueno, Salomón, me queda una duda. Si no podemos acumular dinero y si estamos ganando dinero, ¿qué hacemos con ese dinero? Es decir, la pregunta específica sería, ¿de qué forma podemos administrar nuestros bienes o ganancias para no caer en estos errores de acumular y irnos enojados y enfermos hacia la tumba? ¿Qué podemos hacer, Salomón? He visto que esto es lo mejor que uno puede hacer. Comer, beber y disfrutar de su trabajo durante la corta existencia en la tierra. Dios nos concede una vida breve y eso es lo que tenemos. Entonces Salomón nos está aconsejando de que disfrutemos aquellas ganancias, de que disfrutemos aquel dinero, de que podamos tomar ese dinero y comer bien y beber bien y disfrutar del trabajo, porque eso es lo que nos queda. Nos está hablando de que el dinero en sí mismo no es el mal, sino aquel amor, aquel afán por acumular riquezas. Ahora voy entendiendo cómo es el asunto, pero consigamos otra respuesta de Salomón. Una pregunta que casi todos nos hacemos, Rey Salomón, es que si Dios puede permitirle a uno que tenga riquezas, es decir, a una persona que quiere seguir al Señor, tener esas riquezas. Hay ricos que siguen al Señor. Y aquellas personas que tienen mucho dinero, las que quieren acumular dinero, ¿cómo deben actuar en ese caso? Esa es la pregunta. Y aquí Salomón nos responde en el verso 19. Si Dios le da a uno riquezas, propiedades y el poder disfrutar de ellas, hay que aprovechar, aceptar lo que Dios le da a uno como regalo.
el fruto de nuestro trabajo. La vida es corta, hay que tener eso siempre presente, y Dios lo mantendrá a uno ocupado en lo que a uno le gusta hacer. Entonces entiendo que el rey Salomón nos está aconsejando de que Dios puede darnos dinero, pero también nos da el poder de disfrutarlo. Ve aquí en el versículo 19, está diciendo que ese poder de disfrutar lo da el Señor también. Y en ese momento hay que aprovechar esa oportunidad, tanto el dinero como el poder de disfrutarlo, aceptarlo como un regalo. Y máxime cuando es fruto del trabajo de nosotros. Dios nos permite vivir de eso. Y debemos de recordar, estimable oyente, como lo dice Salomón aquí. La vida es muy corta, pero Dios nos va a mantener ocupados en aquello que nos gusta hacer cuando nos permite disfrutar del dinero. Bueno, Rey Salomón, después de su respuesta que usted habla de disfrutar el dinero, me quedan ciertas inquietudes. ¿Qué es el poder de disfrutar? ¿Nos podría ampliar ese tema, por favor? Sí, bueno, me he dado cuenta de algo más bajo el sol que no está bien. Hay gente a la que Dios le da riqueza, propiedades y honor. Tienen todo lo que necesitan y pudieran desear en el mundo. Pero luego Dios no les permite disfrutar de eso. Viene otro y se queda con todo. Eso está muy mal y no tiene sentido. Entonces puedo entender que el rey Salomón nos está diciendo que hay personas que pueden tener muchas riquezas, propiedades y honor, incluso fama, como los de la revista anterior, quizás que salen en primera plana. Pero que no pueden disfrutar de aquello porque no quieren gastar, porque quieren acumular y más, y en un momento viene otro, sea porque hicieron un mal negocio o porque murieron a temprana edad o en su vejez y quedó toda su riqueza intacta en bienes y en los bancos. Para Salomón esto es un mal y no tiene sentido el acumularlo, el no poder disfrutar de esos bienes. Tengamos cuidado con lo que tenemos. Bueno, se nos ha ido el tiempo con la entrevista, pero quisiera hacerle la última pregunta a forma de despedida y tal vez nos pueda hacer una reflexión al respecto. Breve. Quisiera preguntarle o más bien plantearle la siguiente escenario. Dice que hay personas que desean larga vida para disfrutar sus riquezas. Aquella persona joven que tiene una gran riqueza por una herencia o hizo mucho dinero, como algunos famosos. Y dicen que quieren vivir 100 o más años, o 200 o 1000 años si pudieran vivir para poder disfrutar de esas riquezas. ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene que ver las riquezas con el tiempo en que podamos vivir, Salomón? Puede que haya quien viva 100 años y tenga incluso 100 hijos, pero si no es feliz y nadie se va a acordar de él cuando muera, yo creo que le fue mucho mejor al que murió al nacer que a ese. En verdad no tiene sentido que un bebé nazca muerto. Lo entierran rápidamente sin darle un nombre. Ese bebé nunca vio el sol ni conoció nada, pero encuentra más descanso que el hombre que nunca disfrutó de lo que Dios le dio. Tal vez ese hombre viva incluso 2000 años, pero si no es feliz, el bebé que nació muerto encontró un camino más fácil para llegar al mismo fin. Entonces, ante la respuesta de Salomón, podemos rescatar ciertos principios. Parece que la vida larga no tiene que ver con la felicidad y el disfrute de las riquezas. Incluso aunque tenga 100 hijos, recordemos que en la antigüedad tener muchos, pero muchos hijos era símbolo de prosperidad y de felicidad.
y el vivir una larga vida era riqueza también. Pero dice Salomón que en algún momento esas personas, aunque tengan 100 hijos y 100 años de vida, puede que no sean felices. Si nadie se va a acordar de ellos cuando muera. Y para que se pueda acordar de una persona, tiene que haber hecho algo bueno en la vida, tiene que haber dejado un legado especial. Es lo que nos está hablando Salomón. Incluso lo compara con un bebé abortivo ahí, con un bebé que murió antes de nacer, que ese pequeño puede tener más dicha que aquella persona que vivió mucho tiempo y no pudo disfrutar de la vida. Dice que van al mismo destino, es decir, por lo menos no tuvo el pesar el bebé de pasar, de tener la oportunidad de tener riquezas y muchos años de vida y muchos hijos, pero ser infeliz. ¿Qué reflexión nos trae? Y dice que incluso un hombre puede vivir 2000 años, ya lo puso un poco exagerado. Pero si no es feliz, dice que no tiene sentido la vida. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Esta reflexión la hemos hecho en base al capítulo 5 y 6 del libro de Eclesiastés. Y vamos a la última parte, que es una pregunta para usted y para mí. Creo que las respuestas de Salomón han sido de mucho provecho para aplicarlas a nuestra vida, para poder dar un consejo a otras personas. Pero quisiera hacerle una entrevista a usted, a modo de reflexión. Solamente 4 preguntas y son las que están en pantalla. ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Realmente así, tal y cual estás? ¿Eres feliz? ¿Anhelas muchísimo dinero? ¿Te esfuerzas sobremanera para acumular más y más dinero todos los días? ¿Estás convencido o convencida de que teniendo más dinero serías muchísimo más feliz? Quiero dejarle esas preguntas a modo de reflexión y repase las respuestas de Salomón. Recordemos, el hombre más rico sobre la tierra, con experiencia y además con gran sabiduría, y que sus hechos fueron ratificados, escritos en la palabra de Dios. Esos 4 parámetros le dan una gran autoridad a Salomón para decir lo que estaba diciendo. Recordemos que es palabra de Dios. Revisa tus respuestas y si no, cambia de parecer. Gracias por estar con un café con la Biblia. Espero que haya sido de bendición esta corta entrevista. Próximamente tendremos más entrevistas como estas de algunos otros temas. Te invito a que te suscribas ahí en el canal para que te lleguen este tipo de mensajes. Y además haz un comentario, una pregunta o participa con nosotros los jueves a las 6:30 en el estudio bíblico en vivo. Muchas bendiciones.